atemorizan. Y vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de los temores que nos asedian y de los vientos que se nos presentan en la vida. Amén. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a leerlo en dos evangelios porque uno menciona unas cosas que el otro no menciona. Así es que vamos a leer Marcos, el capítulo 4, versículo 35 al 41, y en Lucas, el capítulo 8, versículo 22 al 25, y el tema es vientos que atemorizan. Amén. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Oiga, era un lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ese es en el Evangelio de Lucas. Ahora veamos qué dice en el Evangelio de Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Dios, por un día más que vamos a compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque este día tú vas a tocar un punto tan fuerte en cada uno de nosotros, que son nuestros temores, Señor, y vas a darnos, mi Dios, esa explicación de los fuertes vientos que soplan nuestra vida y cómo tú estás ahí, Padre, para hacerlos callar y enmudecer. Muchísimas gracias, Señor, por esa dulce presencia tuya que nunca nos desamparas ni nos abandonas. En el poderoso nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. 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 Amados, cuando hoy vamos a hablar un poquito de la vida, ¿verdad? La historia va a ser tu vida y mi vida. Cuando hablamos de vientos, creo que cada uno de nosotros, si ya estamos grandes, aún los pequeños, tenemos conocimiento de esas cosas que han soplado o golpeado nuestra vida. Sabemos que los vientos, cuando estamos hablando de vientos, estamos hablando de cosas fuertes. En lo natural, un viento a veces dicen va a tantos kilómetros por hora, o sea, a veces 300 kilómetros, 200 kilómetros, que uno dice
va más rápido que un vehículo. Son cosas fuertes que arrasan con lo que va delante o adelante de ellos. En Estados Unidos parece ser que hacen hasta como casas subterráneas, sótanos, en donde protegerse de esos vientos, de esos huracanes, de esas tempestades. Pero nosotros como personas no tenemos una casa subterránea, no tenemos un fuerte debajo de la tierra, pero tenemos un fuerte en los cielos que se llama Jesucristo. La palabra de Dios dice que torre fuerte es el nombre de Jehová y que a él correrá el justo y levantado será. Es bien impresionante cuando vemos en las películas que vienen esos vientos y la gente tiene que abrazarse a veces de algo para que no se lo lleve, y a veces arranca el asunto en donde están agarrados, protegidos. Y esta mañana vamos a ver que en la torre que tú y yo tenemos para afianzarnos, para agarrarnos, nunca va a ser desarraigada, porque Él es el Rey de Gloria y el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros, hermanos, vemos el pasar de los años en nuestra vida, hemos tenido que enfrentar muchas situaciones, y unas quizás son como más llevaderas, pero otras realmente causan mucho temor. Y hoy, cuando ya estemos finalizando el culto, yo quiero que tú agarres todos esos temores, todo eso que has sentido, y cuando oremos, tú se las entregues al Señor para que podamos vencer esos miedos, esos temores, esos terrores, esos pavores, esas, como dice la palabra de Dios, que estaban amedrentados, ¿verdad? Entonces, hermano, este día vamos a ser libres en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar ya en el punto número 1, hermanos, que quiero hablar de los discípulos amedrentados. Dicen que el valor o la valentía es cuando vencemos nuestros miedos. Cuando tú sientes ese cosquilleo en el estómago, cuando tú sientes que te da dolor, que te puede hasta dar diarrea, cuando tú sientes que se te paraliza el corazón, cuando tú tienes temor a algo, y desde niños, los niños van venciendo el temor a la oscuridad, el temor a las sombras, el temor a los como sustos que ellos ven en los primeros años de su vida, y tantas cosas que vamos venciendo. Pero cuando somos adultos, las cosas a veces son tan fuertes que de esas vamos a hablar en el punto número 1. Los discípulos amedrentados. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que era una gran tempestad, era una tormenta que realmente peligraba su vida. Así dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 23 de Lucas, que es el que primero leímos, dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. O sea, hermano, es algo real, donde tu vida y nuestra vida, la de nuestros hijos, están en peligro. Y el no prestar atención sería irresponsabilidad de nuestra parte. Pero cuando nosotros vemos a aquella dimensión, aquella realmente aquel peligro, lo que nosotros estamos enfrentando es algo que no es un juego. Mire, eso de las amenazas, a veces, no sé cuántos han leído ese libro que se llama Una muerte anunciada, que muchas veces nosotros estamos viendo el peligro
Y como ustedes saben, existimos dos tipos de gente, de personas. Vemos personas que dicen, no, eso no va a pasar. Y cuando dicen no va a pasar, exponen su vida, la de su esposa, la de sus hijos, la de su familia. Y a eso yo, en lo personal, ¿verdad? Quizás no sea así, tendría que preguntarle a un psicólogo, pero para mí es una irresponsabilidad estar viendo el peligro, estar viendo lo que sí puede suceder y cerrar los ojos y decir, no, no va a pasar, porque sí puede pasar. Si pasa o no pasa, pues ya. Y nos vemos inmersos ya en situaciones donde no hay vuelta atrás. Pero hay otro tipo de personas que como que nos vamos al otro extremo. Vemos el peligro, sabemos que puede suceder y nos angustiamos a tal grado que hasta nos podemos morir. Como la gente que se murió cuando entró el año 2000, que pensaban, ya viene el fin del mundo, y uno se tomaron veneno con toda su familia porque no querían ver el fin del mundo, y ya estamos ahí, todavía no ha sido el fin del mundo. Y están las personas reales que miran el peligro, miran la situación, son conocedores y saben que esa situación es una situación que hay que prestarle atención y que debemos hacer algo. Pero cuando nosotros como personas humanas nos va entrando en nosotros el temor, no sé cuántos puedan hablar de lo que han sentido, pero muchas veces sentimos un hormigueo en la espalda del gran susto que tenemos. Otros les molesta el estómago, otros les da un cosquilleo, y eso es normal, que tú sientas el cosquilleo es normal, que tú sientas eso en la espalda es normal, que tú sientas eso en el estómago es normal, pero lo que no es normal es que nos paralicemos, porque son situaciones que debemos de enfrentarlas con valor. ¿Y qué dijimos que era valor? Enfrentar los miedos, enfrentar ese miedo que nosotros sentimos, enfrentar ese miedo, tiene que salir en nosotros ese espíritu de supervivencia, ese espíritu valiente que Dios ha puesto, y saber como hijos de Dios, porque estamos hablando no de gente común, estamos hablando de los discípulos de Jesús. Los que estaban amedrentados no era Juancito, no era Pedrito, no era fulanito, no era sultanito, eran todos los discípulos del Señor, los que andaban con Él, los que comían con Él, los que acababan de ver los milagros, los que habían visto la multiplicación de los panes, de los peces, los que habían visto los milagros, o sea, los que conocían a Jesús. Hermano, cuando alguien te diga, si tú ya conoces a Jesús, tú no tienes que sentir nada. No, vamos a sentir, pero tenemos que sobreponernos. Diga sobreponerme. Usted tiene que sobreponerse, es levantarse de esa situación. Yo no puedo, me voy a acostar y hay que pase la vida. No, si es que la vida no pasa, tu situación tú la tienes que solucionar, la mía la tengo que solucionar yo. Entonces, estos discípulos estaban amedrentados. Hay tormentas, hermanos, que son impactan, como por ejemplo el que un hijo caiga en drogas, el que le detecten una enfermedad mortal, como decir un cáncer, un SIDA, de esas enfermedades, por ejemplo, cuando empezó el COVID-19, Dios mío, que a alguien le dijeran tiene COVID, nosotros era símbolo de muerte, porque la mayoría se moría. Hoy, gloria a Dios, por tantas vacunas que nos han puesto, que han dañado otras partes de nuestro cuerpo, pero pues para el COVID dicen que ha hecho efecto. Ya hoy las diferentes variantes quizás sí se mueren, pero no como a principio. Entonces, esas cosas, hermanos, que te golpean de tal manera que te hacen temblar tus piernas, que te hacen, que te sacuden, y que uno quisiera que
conocemos de casos de gente que recibía su sueldo, se iba al casino y a las 10 de la noche salía sin 5 y su familia esperando que llegara con el pago. Y cuando el siguiente día nos llamaban, mire, ¿cuándo le van a pagar? No, ya se le pagó. Y decían, no me pagaron. Y no me pagaron. Y era mentira. Entonces, todos los vicios son destructivos. Y quizá para alguien que lo practica, por ejemplo, para una persona que va al casino y lleva a su hijo, quizás diga, no, tiene que aprender a saber hasta cuándo apostar. Pero para alguien que nunca ha ido, para un siervo de Dios que su hijo, él o ella lo ve, que va entrando a esos mundos, da pavor, da miedo. ¿Por qué? Porque uno sabe que entran y no sabe cómo van a salir o cuándo van a salir. Tenemos la fe, la esperanza, la convicción que Jesús los puede sacar, pero ese trayecto a muchos no lo quisiéramos vivir, no quisiéramos pasar por esa situación. Y entonces hoy el Señor viene para decirnos a nosotros que Él sí puede calmar la tempestad, pero nosotros, amados hermanos, no debemos de ignorar, debemos de conocer qué son las situaciones que a nosotros nos causan miedo. Hay gente que el miedo es a envejecer, otros que a muchas cosas, a engordar, otros a otras cosas. Estaba el sábado pasado, no sabía eso de una niña que es bien delgadita. Y dice que ella solita, y le estoy hablando de una niña de 8 años, ella dice, no voy a comer. ¿Por qué no quieres comer? Es que me da miedo engordar. Y la niña, ella solita se está matando. Dicen que se come la tercera parte de una tortilla con un pedacito de queso y dice, ya me llené. Voy a comer, no voy a engordar, no quiero engordar, no quiero ser gorda. O sea, tiene un favor a eso. Entonces, ya que hablamos, hermanos, de las cosas que causan temor, muchas veces, y a este temor, si yo quiero que le demos una bofetada en esta hora, muchas veces, hermanos, nos olvidamos de enfocarnos en el verdadero problema o en la verdadera situación, digamos, de una enfermedad, de una separación, de una muerte, de un hijo que cae en el vicio, cualquiera sea, por el temor al que dirán. Y a ese temor en esta hora le vamos a dar, hermano, una cachetada. A ustedes y a mí no nos debe de importar el qué dirán. Y ese temor de que, ¿y qué van a decir? Nos lleva muchas veces hasta maltratar. Y se lo digo por experiencia. Aquí en El Salvador hay colegios, ¿verdad? Que tú tenías que llegar y ahí te daban el látigo. Ahí te decían cuántos latigazos tenías que darle a tu hijo. Y tenías que hacerlo enfrente del Santo Sanedrín, que era la directora y todos los consejeros espirituales. Y tenías que hacerlo, porque si no lo hacías, entonces tu hijo era expulsado. Y la gente, por mucho miedo que tenía, por temor o por convicción, qué sé yo, llegaban y ahí delante de todos castigaban a sus hijos para que ellos vieran que tú sí habías hecho caso a ellos y que tu hijo había sido corregido delante de ellos. Recuerdo que me llamaron y nos llamaron a Fermín y a mí y nos dijeron que teníamos que darle tantos latigazos y el niño lo tenían sentadito en una esquina porque él era el acusado. Te estoy hablando de un niño que iba a primer grado de 7 años. Y nosotros nos sentaron en la reunión del Santo Sanedrín, ¿verdad? Y entonces era, tú tienes, este es el problema. Y el problema era que mi hijo en el recreo había cantado, si te vienen a contar cositas malas de mí. Esa frase, eso, el niño había cantado en el recreo. Y resulta que eso que el niño había cantado, eso era del mundo y era abominación a Dios, y eso era la semilla de la contaminación del pecado dentro de la escuela. Y yo me quedé asustada
asustada porque yo dije, Jesucristo, ¿qué es esto? Y entonces ya nos tenían el látigo ahí en el lugar, en el escritorio, y los maestros nos dijeron, vaya, usted le va a dar tantos riendazos a su hijo para que él no vuelva a cantar eso, ni aquí ni en ninguna parte, porque él va a sembrar en el colegio la semilla del pecado. Yo, bueno, yo fui bien como, yo no lo voy a hacer, le dije, porque yo creo que hay cosas que son peores, como por ejemplo que uno de sus maestros, yo lo vi tocando a un niño, porque a él no le ponen disciplina y no le voy a pegar a mi hijo, no por complacerlos a ustedes, porque hermano, yo ya me había equivocado con mi hijo mayor. Todo el mundo dice, el mundo me decía, pégale, yo le pegaba, corríjalo, yo lo corregía por quedar bien con la gente, por el temor del que dirán. Así es que madre, padre, yo quiero que en esta hora le des una cachetada al temor del que dirán, porque el que va a dar cuenta delante de Dios por la educación de tus hijos sos tú. Si tú te equivocas, a ti te pasarán la factura, y si tú lo haces bien, a ti te pasarán la bendición, o sea, cada uno. Entonces no le hagas caso ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu abuelita, ni a tu abuelito, porque ellos ya criaron a sus hijos. Hoy es tu responsabilidad, mucho menos al vecino, al compadre, al amigo, al gobernador, al que el mundo dice inmundo, no les hagas caso, porque es tu responsabilidad. Así es que ahora en esta mañana, el temor a que hay, que van a decir de mí, ay, cómo me van a criticar, ay, si yo no, es tu decisión, cómo tú eduques, cómo tú corrijas a tus hijos. Entonces mi mamá no me puede dar un consejo, puede aconsejarte, pero de eso a que tú vas a hacer todo lo que te digan, no, porque tú eres responsable de tus hijos. Si tus hijos un día agarran un mal camino, tú serás la responsable. Si mis hijos toman decisiones equivocadas, soy la responsable. ¿Por qué? Porque con el ejemplo yo les enseñé a mis hijos. Yo doy el ejemplo a seguir de ellos. Entonces, a ese temor del qué dirán, por eso lo tengo hasta separado, quiero que en esta hora le demos una cachetada. Como padres, como personas, vamos a vivir tempestades. Hermano, yo quisiera decirte, amado hermano, no vas a pasar ninguna tempestad, como somos de Cristo, todo es prosperidad, todo es bendición. Amado hermano, yo quiero decirte que estamos en la tierra, que pongamos los pies en la tierra y hermanos, estamos expuestos a todas las situaciones que se viven en la tierra. Que el Señor nos guarda, es cierto, que nosotros tenemos que ser muy prudentes, demasiado sabios como para no endeudar. No debemos meternos con personas que andan en malos pasos. ¿Por qué? Porque cuando vengamos a sentir, o nuestros hijos o nosotros vamos a ser involucrados. Seamos o no seamos culpables. ¿Por qué? Porque como dijo un dicho, el que anda en la miel, algo se le pega. O el que entre lobos anda, a aullar aprende. Así nos decía mi abuelita. Pero si a pesar de nosotros ser prudentes, ser muy sabios, ser muy entendidos, ser muy gente, ser muy disciplinados, organizados, póngale todos los calificativos que usted se quiera poner. Eso no nos exonera de que vayan a venir situaciones. Por eso hay cosas que están fuera de nuestro control. Y cuando esas situaciones se presentan, hermanos, es normal que nos asustemos. Yo quiero decirte que eso es normal. Hay gente que dice, usted no debe de sentir nada. No, es normal, es nuestra reacción. Lo que no es normal es que nosotros no vayamos a la fuente, no vayamos al socorro, no vayamos al auxilio, no vayamos a donde tenemos que ir, que es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que veamos la palabra de Dios. Dice, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él. La actitud correcta
lo que es correcto, y es: vamos a la presencia de Jesús. Ellos vinieron a Él. Y como ustedes saben, Él era humano. Ahora, en este tiempo, Jesús ya no se duerme. Pero en ese tiempo, Él estaba cansado del trabajo del día y era normal que se durmiera. Y dice, y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y mire qué lindo. Yo quiero enfocarme en esto, en que tenemos que venir a Jesús. Siempre voy a hacer hincapié en la importancia de orar, hermanos, de buscar del Señor. Amados hermanos, démonos cuenta, solos no podemos, separados de Jesús no podemos. No somos lo demasiado sabios y entendidos para conocer el futuro. Hermanos, no lo sabemos, no sabemos. Lo único de lo que están claros los hijos de Dios es que tenemos a un Cristo vivo, de poder, de gloria, de autoridad, que está sentado a la derecha del Padre, que desde allí intercede por ti. De eso nosotros tenemos aquí en nuestro corazón la convicción, la seguridad, la certeza. Sabemos que Jesús no falla, sabemos que Él ha dicho en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sabemos que su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Sabemos que su palabra dice que con Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabemos, hermano, eso. Si tú no tienes esa convicción, yo quiero en esta mañana orar para que esa convicción la tengas en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tus tuétanos, en tus huesos, en tus coyunturas, en todo tu ser, y tú puedas decir, a pesar de lo que sientas en el estómago, lo que sientas en tus piernas, lo que sientas en tu espalda, lo que pienses en tus pensamientos, a pesar de todo eso, puedas decir: yo solo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Que tengas esa certeza, que nadie te pueda robar esa convicción de que Jesús es tu Salvador, que Jesús es tu ayudador, que Jesús es tu sustentador, que Él está allí, que hoy ya no se duerme, que Él está
necesario decirlo. Cuando Dios a mí me liberó de un gran resentimiento que sentía contra mi mamá, a mí la persona que me escuchaba me decía, si 100 veces lo tienes que decir, dímelo, porque cada vez que lo digas te va a doler menos, cada vez que lo digas vas a llorar menos, cada vez que lo digas te vas a ir sanando. Y llegó un momento en que yo le dije, ya no necesito decírtelo, yo ya pude hablar, hoy puedo hablar del tema y en mí no hay dolor, Dios me sanó, pero fue a través de decirlo a la persona indicada, a la persona correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si tú te preguntas, pero ¿y por qué se lo tengo que decir? Para que te sanes, mi amado, para que te sanes emocionalmente. Por eso lo tienes que decir a Jesús, para que salga de ti adentro. Y cuando va haciendo el paso, hermano, de las entrañas, porque es donde guardamos las cosas, para que salga, claro, vas a sentir el mismo dolor, vas a sentir el mismo llanto, vas a sentir la misma impotencia, pero va a llegar un momento en que vas a ser sano, que es lo que el Señor quiere, un pueblo sano. Entonces ellos llegaron y le dijeron, maestro, que perecemos. Ya se lo dijeron. ¿Usted cree que Jesús no sabía? Y dice que él despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Ese es el regalo de Dios para nosotros, hermanos. Que cuando tú vengas y tú le digas todo eso que te está atemorizando, todo eso que te está robando la paz, todo eso que te está robando el gozo, Él se va a levantar y Él va a reprender, Él va a mandar que enmudezca, Él va a mandar que calle eso. Y entonces va a venir grande bonanza y tú y yo vamos a disfrutar esa grande bonanza. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vamos al lugar correcto, tomemos la actitud correcta, vamos a Jesús. Los discípulos humanamente mostraron su debilidad. Nosotros no queremos mostrársela al mundo, porque no debemos de ir de cualquiera, no debemos de ir donde cualquiera decirle, mira, siento esto, siento aquí, siento allá. No, vamos a Jesús, hermanos, porque Jesús no te va a difamar, Jesús no le va a andar contando al mundo y dice, inmundo, mire, vino fulanita y me dijo esto. No, Él te va a ayudar, pero nosotros al que menos queremos ir muchas veces es a Jesús, y es al que debemos de ir, porque esa es la actitud correcta. Amados, todos los retos, mientras estemos en la tierra, van a seguir surgiendo retos. Van a seguir surgiendo cosas que nos hagan tambalear. Pero yo quiero decirte que si tú y yo tomamos esta actitud correcta de tener claridad de quién es Jesús para mí, las situaciones no voy a decirte que no van a llegar, pero tú y yo vamos a estar listos, vamos a estar fuertes, vamos a estar aguerridos y lo vamos a enfrentar con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no vamos a sentir lo mismo que si ignoráramos lo que Jesús es por nosotros. Cuando leemos la palabra, hermano, cuando tú leas la palabra, cuando tú veas los milagros que Jesús hizo, piensa que esos milagros Jesús puede hacer por ti. Jesús puede sanar, Jesús puede liberar, Jesús puede restaurar, Jesús puede calmar la tempestad, Jesús puede resucitar muertos, Jesús puede levantar al paralítico de Bethesda, Jesús puede hacer ver a los ciegos, oír a los sordos, andar a los cojos, a los que no tienen manos, puede darles manos. Cristo todo lo puede hacer porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él ya lo hizo una vez, lo hará otra vez. Él abrió un mar rojo, Él puede abrir un mar otra vez. No, hermana, eso fue en aquel tiempo. No, hermanos, Él puede hacerlo porque su poder es el mismo. Vamos entonces a la orden y al reproche. Veamos, quiero que veamos, vamos a Marcos, en el versículo 40 del capítulo 4 les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no estarían
pobres discípulos ya asustados cuando le vio el rostro que les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Y luego le dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Porque a veces, hermanos, actuamos como si no fuéramos gente de fe. A veces actuamos, dependiendo de nuestra personalidad, como gente de fe. Les decía, yo conocí a una señora que yo le decía, ¿y cómo están sus hijos? No sé. No. Pero yo me dijo, a mí no me preocupa. Yo solo oro, le digo, Señor, en tus manos están mis hijos, yo me duermo. Yo solo sé que ya se los puse en las manos del Señor y no me preocupa. Yo decía, yo quisiera ser así, de solo orar y no me preocupo, pero no. Yo si no llegaban a las horas que tenían que ir, yo me preocupaba. Pero esa soy yo. Entonces estos pobres discípulos estaban amedrentados, hermanos, no eran hombres perfectos, eran hombres normales, como tú, como yo, que nos asustamos. Pero no nos quedemos asustados, hermanos, si usted cree. Hermana, y usted muchas veces se asusta, sí, bastante, pero yo lo que hago, hermano, cuando yo ya siento que mis emociones van al desborde, yo dejo de hacer lo que sea, así sea comer, yo dejo de hacer lo que sea, voy, me encierro y oro hasta que tengo paz. ¿Y cuántas horas es? A veces 3 horas, a veces 4 horas, a veces 5 horas, a veces 6 horas, oro hasta que tengo paz. Y entro con la angustia y salgo de esa habitación nueva, renovada, fortalecida. Y digo, gracias, Señor, porque me ha fortalecido. Y si otra vez vuelve la preocupación, vuelvo a ir al altar. ¿Por qué? Porque soy humana, pero yo sé que tengo una torre fuerte a donde ir. Sé que hay un refugio para mí, sé que hay un oportuno socorro. Y eso es lo que el Señor quiere. Y mire, dice que el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Por eso le digo que es la orden y el reproche. Dice en el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amado hermano, en esta hora quizás el Señor, si tú le dices cuál es tu situación, se levante y diga, calla y enmudece. Y quizás después nos diga, hija, que tenemos miedo. ¿Acaso no crees en mí? ¿Acaso no confías en mí? Pero no importa, hermano. Si esa es nuestra naturaleza, no querramos hacernos superhéroes y superheroínas delante del Señor, porque Él nos conoce. Él conoce nuestra naturaleza. Pero nosotros sabemos que solo Él puede dar la orden para que esa situación cambie. Solo Él puede dar la orden para que esa situación enmudezca. Solo Él puede dar la orden para que esos vientos cesen. Y si tienes que ir a la presencia del Señor y después Él te va a decir, no, hija, por favor, cree. No importa, amado hermano, amada hermana, nosotros vayamos a su presencia y digámosle, y Él se levanta y da la orden. Y quizás si después nos llame la atención, nos exhorte, pero mire, dice que se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Sí tenían fe, pero la naturaleza lo dominó, le ganó. Es por lo menos para mí, hermano, para mí es bien necesario que nosotros sepamos lo humano que somos, lo débil y frágil que a veces podemos ser. Por eso la palabra de Dios dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Porque a veces en áreas somos muy fuertes, pero en otras somos débiles. Y los que están viviendo una situación de dolor, de afrenta, de humillación, de tragedia, están vulnerables. Y los que estamos fuertes, llevémoslos. Pero cuando nosotros seamos los que estemos vulnerables, Dios levantará a otra gente que sea fuerte para llevar nuestras cargas. Por eso es que la iglesia de Jesús no debería de estar tan desunida, deberíamos de estar unidos. No,
estar peleando por denominaciones o tantas cosas, sino que deberíamos de estar unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, en una misma esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cristo te va a sorprender. Quiera a Dios que nosotros, igual que ellos, digamos, ¿quién es este? Y nosotros sepamos que es nuestro Rey de Gloria, nuestro Dios del poder, nuestro Dios de la autoridad. Así es que si tú estás pasando esos vientos fuertes o sabes de alguna amiga, de algún amigo, llega donde está y dile, no te preocupes, ven, vamos a Jesús, que Él calmará la tempestad. Él hará enmudecer esa tormenta, esos vientos los pondrá quietos y tú y yo gozaremos de grande bonanza. Amados, quiero finalizar con un salmo para que nos animemos. Quiero que leamos, si alguien lo tiene a la mano, el Salmo 121:3, para que veamos, hermano, quién es nuestro ayudador. Porque el Señor siempre sabe qué hacer, Él nunca va a improvisar, Él tiene siempre el control. 121. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Lo voy a leer. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Si usted quiere leer todo el Salmo 121 y péguelo ahí en el baño, en el espejo, en la cocina, y entra al baño y antes de meterse a la ducha, lea. Nosotros tenemos por costumbre que cuando estamos en el servicio siempre leemos todo lo que tenemos en el baño, 1 y 10,000 veces. Así es que póngalo allí y léalo, que le va a fortalecer su alma. Si usted está en la cocina, póngalo enfrente de donde se sienta a comer y cuando está comiendo lo va a leer y eso va a alimentar. Y creamos esta palabra. No dará tu pie. ¿Cuál pie? El tuyo, hermano, al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. ¿Quién te guarda? Jesús. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Es un salmo muy bonito. Yo no lo voy a leer todo porque no ese es el tema, no ese es el texto del mensaje, pero sí quería que estos versículos 3 y 4 se queden bien grabados en tu mente, en tu alma, en tu corazón, y que cuando sintamos que el temor asedia, cuando sintamos la inestabilidad, cuando sintamos lo que sintamos, sea tristeza, miedo, angustia, aflicción, lo que sea, vayas a esa palabra. A veces no sabemos, y es que no sé ni qué leer, pues ve y lee el Salmo 121. Y léelo, y léelo, y léelo, y hazlo vida. Y esta palabra es para mí, Señor. Me voy a tranquilizar, voy a creer en tu palabra. Amén. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra, Señor, por esta palabra. Yo soy la primera en ser edificada, Señor. Yo soy la primera en decir amén, Señor. Iremos a la fuente inagotable, Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas gracias, papá, por fortalecer la fe y la esperanza de tu pueblo y por darnos, Señor, esa certeza y esa convicción que tú te levantas y enmudeces y callas las tormentas que están golpeando la vida de tu iglesia, Señor, para la gloria de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.